Bien, y lo prometimos al comienzo del programa, ya está en contacto con nosotros el ingeniero Gastón Favaro para hablar de producción, obviamente, de qué vamos a hablar con Gastón. Hola querido, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Lo tengo a Buenas Gastón? tardes, ¿cómo estás? Ahora sí lo escucho. Hola Gastón, ¿cómo andás? ¿Ahí me escuchás? Perfecto, querido, ¿todo bien? Bien, bien, Marcelito. ¿Vos? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo perfecto, con mucho trabajo me dijeron, ¿no? Sí, está bravo, es una época linda. No brava, una época linda. Sí, 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 sí. No, pero Eh, aparte, es lo que hablamos la última vez que estuvimos en contacto, Gastón. El tema del tratamiento de cultivo, del trabajo, de lo que hay que hacer, todo lo que tiene que ver con el proceso de inversión que realiza el productor, cada vez está más consolidado y demostrado en cuanto a los rendimientos también, ¿no? Porque es un trabajo, como yo digo, una inversión y no un gasto lo que se realiza generalmente en lo que tiene que ver con el tratamiento de cultivo. sí, la verdad que hay mucho en juego, hay mucho en juego. Y bueno, lo bueno que te acordás todavía de lo que hablamos, que siempre una buena planificación achica un poco los errores y maximiza los márgenes que por ahí puede uno manejar. Ujú. Entonces, la verdad que fue un año, lo que es, lo que viene de trigo, la verdad que los trigos están muy buenos, hasta lo que estamos en esta semana que estamos, lo que nos estamos pidiéndole a Dios, que nos largue unos milímetros de agua. Estamos en un periodo, entramos en un periodo más sensible, más crítico de cultivo de trigo. Eh, lo que se vino comportando muy bien son las heladas, que tuvimos un año arriba de la media histórica en la zona. Entonces eso ha hecho que los cultivos de trigo estén hoy, la verdad que muy buenos, muy sanos, pero con una demanda de milímetros bastante urgente, Ujú. diría yo, ¿viste? Eh, no hay, a diferencia de otros años, no hay trigos malos este año. Ya que en la zona es grande, se ha sembrado trigo, y sí tenemos lotes excelentes, tenemos lotes muy buenos y buenos, pero todavía no se ven lotes malos. Depende de estos 10 días por delante que tenemos. Acá creo que se define un poco lo que va a ser el cultivo de trigo, y volviendo al inicio, digamos, es el que hizo bien la planificación de que pensaba sembrar trigo, y hoy está teniendo esos mejores cultivos que se ven en la zona. Destacaste en un momento de tu relato el tema de que tuvimos con buenas heladas y sobre el promedio. A diferencia del año pasado, también hay que destacar que esas heladas se dieron con nivel de humedad óptimo como para que no se transformen en dañosas para los cultivos, ¿no? A diferencia del año pasado. Exactamente, Marcelo. Es más, estamos ahora con experiencias del año pasado y del anterior, entrando en el periodo más sensible para el cultivo de trigo en cuanto a las heladas. O sea, estamos rogando de que llueva y que no venga otra semana de frío como tuvimos hace 10 días, porque ahí sí sería mucho más letal el efecto de una helada tardía. Es muy sensible el trigo a las temperaturas bajas en la etapa que estamos entrando. Entonces sería fundamental que llueva, que calme un poco este ambiente, y evitar que no haya ninguna sorpresa en los próximos 10, 15 días. Pero es fundamental una precipitación en los próximos 10 días, Bien, 10, 15 días. esto tiene que ver para lo que significa el trigo. Sabemos que esa precipitación también es en algunos sectores de la región fundamental para la siembra del maíz también, ¿no? Porque hay sectores que han sufrido mucho la falta de agua, más allá de que en nuestra región núcleo acá hemos recibido esa lluvia de 60, 70 milímetros de promedio, pero hacia el sur el territorio y lo que tiene que ver el panorama es muy diferente con respecto a eso, ¿no? Sí, de hecho, Marcelo, hoy tenés, como hay una división bastante marcada de la ruta 9 para el norte y de la ruta 9 para el sur, en la zona nuestra, donde vos tenés casi el 90% de la siembra de primera de maíz ya hecha en la zona norte, y tenemos lotes que todavía no se han sembrado en la zona sur, que por lo general siempre es al revés, pero este año se dio de esta manera. Y hoy los mejores trigos también lo encontré en la zona sur, en la zona norte, perdón, porque han recibido hasta 70 milímetros en lugares. Y a diferencia del sur, que ha llegado 9, 10, 12 milímetros, con eso se alcanzó a sembrar el que pudo,
el maíz, que hoy están saliendo, hoy están germinando y demás. Y volviendo al inicio, digamos, el que hizo un cultivo de cobertura, ¿Mm? lo pudo secar a tiempo, porque no es simplemente hacer un cultivo de cobertura y después secarlo cuando se pueda, sino que el que lo sembró temprano, no hizo que consuma agua. En realidad fueron los últimos lotes que se fueron sembrando en la zona sur, el que tuvo un cultivo de cobertura, que le aguantó un poquito más estos 10 milímetros. Entonces, hay una diferencia que, por ejemplo, en la zona del 25, Cruz Alta, Los Urgentes, hay lotes que no se han podido sembrar con estos 12, 9, 10 milímetros, el que no llegó con la máquina o tenía un contratista y demás, no se ha logrado. Y la verdad que estamos frente a un escenario en cuanto a la siembra, es que si no llueve los próximos 10, 15 días, bueno, algunos están pensando en pasar la siembra de maíz para más tarde todavía, o sea, una fecha de fin de noviembre, diciembre. A eso iba, Gastón, puntualmente a eso iba. ¿Hasta qué momento hay tiempo de sembrar el maíz tardío, como se llama, el maíz de segunda, por llamarlo de alguna manera? Y en caso de que lamentablemente las lluvias no se produzcan, porque parece que el fenómeno de la Niña, ahora lo vamos a hablar, porque es un fenómeno quizás que se venga para más adelante también, si no se puede realizar esa siembra de maíz, ¿qué opción tiene el productor hacia más adelante o qué opción tiene que tener para justamente el trabajo a campo? Sí, es decir, las siembras de primera de maíz, estamos en la fecha acá se empieza a sembrar a partir del 10, 15 de septiembre, pensando siempre que en su periodo crítico va a caer a mediados de diciembre, que por lo general en la zona nuestra nos acompaña el milimetraje. Entonces se trata de poner el peor periodo del maíz en el mejor momento de las lluvias. Entonces de esa manera evitamos, digamos, disminuciones de rendimiento y demás. A medida que nos vamos atrasando del 15, 20, 25 de septiembre, en la fecha que estamos ahora, empezamos a perder potencial y exponemos su periodo crítico al mayor periodo crítico ambiental, que sería enero, que se da por ahí muy altas temperaturas y por ahí baja cantidad de milimetraje. Hoy los pronosticadores, la verdad es que es para llamar la atención, porque hoy, a diferencia de otros años, yo veo que todos los climatólogos marcan una tendencia en general. Lo hemos escuchado muy bien en el Congreso a De Benedicti, que fue muy claro, donde nuestro diciembre va a ser complicado. Y más aún que no va a ser acompañante noviembre, entonces se agrava mucho más diciembre, donde va a caer el periodo crítico del maíz. Entonces hoy pensar en una siembra, el año pasado por ejemplo que nos acompañó el milimetraje, se sembraron lotes de maíz el 15-20 de octubre y después se siguió con la soja y los rendimientos fueron muy buenos porque acompañó, porque diciembre, enero fueron muy buenos, con temperaturas no tan altas y milimetraje que acompañaron, entonces se lograron. Pero es un riesgo, digamos, correr su periodo crítico del maíz a enero es bastante más complicado. Frente al escenario que tenemos climatológicamente hablando, complicado, es para parar la pelota y decir, bueno, me voy a una siembra de diciembre, que sería fin de noviembre, primeros días de diciembre hasta el 15 de diciembre, y sería una siembra tardía, no de segunda, donde vos tenés un periodo de acumulación de humedad desde el día de la fecha de hoy hasta diciembre o el momento de siembra. Entonces acumularías ese milimetraje y sembrarías, largarías en diciembre. Lo que pasa es que en la zona nuestra no es habitual, sinceramente, Marcelo. En el núcleo de Marcos Juárez se busca potencial justamente sembrando ahora, 15, 20 de septiembre, y se logra altísimo potencial de rendimiento por los ambientes que tenemos. Pero bueno, nadie descarta. No, seguro, pero volvemos sobre lo mismo, la planificación de lo que tiene que ver el proceso de producción vuelve a ser lo más importante, ya es lo más importante, ya todo el mundo habla de esa planificación, pero con estas condiciones climáticas que se avisoran y pareciera que no es el mismo panorama de la Niña del año pasado, porque lo explicó Leonardo De Benedicti también, puede ser un poquito más benévolo por la temperatura y otras cuestiones que tienen que ver con el clima, pareciera que la planificación vuelve a ser protagonista y se vuelve a poner sobre el escenario, ¿no? Lo dijimos el otro día y lo volvemos a decir, es fundamental, Marcelo. La planificación en conjunto con un análisis de suelo te determina tus ambientes
y tus cultivos a lograr, digamos. A partir de eso, vos planificás. Esta siembra empezó en la cosecha de soja del año pasado. Entonces uno, el que ya tenía el ambiente determinado, pulverizó, dejó los lotes limpios o hizo un cultivo de cobertura, como se hizo este año bastante, tiene todo un poquito más organizado. Y vamos en función a eso, en realidad por un tema de costos también. Hoy el grano es cierto que vale, pero los insumos valen el doble de lo que valían hace un año. Entonces hoy no hay margen de error, sinceramente no hay margen de error. Y planificando, vos disminuís esos márgenes, ¿viste? Así que estamos en un escenario lindo. Vamos a pelearla. No nos queda otra, ¿viste? El productor se caracteriza por el optimismo y darle para adelante, y siempre fue así y no va a cambiar su esencia. Pero hay que planificar. No queda otra. Aparte me parece, Gastón, esto es una impresión de alguien que, como siempre digo, tengo los conocimientos básicos y de meseta agronómica como para hacer un programa de televisión, pero ir interconsultando con los que saben que son ustedes. Me parece que hoy la conducta del productor ya no tiene discusión, ya no tenés que sentarte a explicarle o a convencer a un productor qué tiene que hacer. Me parece que ya el productor en sí sabe lo que tiene que hacer y sabe que tiene que hacer o ir por el camino del profesional, más allá de que existen todavía los productores tradicionales que te pueden discutir una decisión, pero hoy por hoy son la minoría, ¿no? Sí, es totalmente correcto, Marcelo. Mirá, en función de lo que vos decís, hace 3, 4 años atrás, pensar en una fertilización en reposición de fósforo en nuestros suelos era bastante, viste, lo hacían determinados productores. Hoy se está trabajando muy bien y se trabajó muy bien en lo que es todo el invierno, más allá de la parte nitrogenada o de urea que necesitaba por ahí el trigo, que también se trabajó muy bien. Se ha hecho muchas hectáreas con reposición de estos nutrientes que por ahí, al tener, gracias a Dios, en la zona que tenemos y lograr los rendimientos que por ahí son altos en nuestra zona, esos altos rendimientos extraen mucha cantidad de nutrientes. Y hace 2 años que el productor viene trabajando a conciencia, haciendo un análisis de suelo, que es cuando vos vas al médico y lo primero que te dice el médico, vamos a hacer un análisis de sangre. Bueno, esto es lo mismo, es hacer un análisis de suelo, de ahí es de dónde partís. Ahí ves qué te falta, cómo están los valores, qué te sobra, qué le falta agregar, por qué ahora. Entonces, a partir de ese análisis que se empezó a hacer hace 3 años atrás, hoy tenés resultados que están reponiendo nutrientes como el fósforo, que es uno de los claves en los rendimientos que nosotros logramos acá en nuestra zona. Entonces, por eso te digo que este invierno se trabajó muy bien, y me pone muy contento por el hecho de que el productor está trabajando realmente a la par de un ingeniero agrónomo y determinando sus limitantes. Porque vos podés elegir, lo dijimos la otra vez, vos podés elegir el mejor ambiente y el mejor híbrido o el mejor variedad de soja o variedad de trigo, pero si no tenés la fuente, que es tu suelo, analizada, por ahí ponés de más o ponés de menos y de manera innecesaria, ¿viste? Entonces es fundamental. Gastón, abrazo enorme, ha sido un placer, seguramente te vamos a requerir para más adelante, ojalá que llueva. Parezco Juan Luis Guerra. Te mando un mensaje y te diga, llovió, diste suerte, trajiste suerte. Viste, pareció Juan Luis Guerra cuando dije, ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva agua, porque café no necesitamos, pero seguramente vamos a estar requiriendo tus conocimientos profesionales. Un pronóstico para el jueves, que algunos marcan más, otros menos. Ojalá por lo menos nos largue un milimetraje para lograr una buena emergencia en maíz, que es el 80% de la cosecha. Chao, nene, un abrazo. Un abrazo grande, seguimos en contacto. Dale, querido, chao. Ahí estaba el ingeniero Gastón Favaro hablando un poco de lo que tiene que ver con la producción, lo que nos gusta a nosotros, preguntarle a los profesionales, y generalmente Gastón es uno de los profesionales que acudimos para charlar un rato y para que nos cuente cómo viene todo el trabajo.